Estamos en el tercer bloque de este 24º y último programa de este ciclo. Hoy hablamos de la misión. Y para hablar de la misión estamos recapitulando todo lo que hace Contacto. El capítulo 14 trataba de un espíritu que se iba a meter en tu cabeza, se iba a meter en tu casa, se iba a meter en tus oraciones, se iba a meter en tu jardín, se iba a meter en todas partes y te iba a cambiar por completo la vida. ¿Qué era ese espíritu? El espíritu de primavera. ¡Gracias, alegría, primavera! Hemos cambiado ahí el saludo, ¿no? Es un capítulo hermoso porque te decía básicamente que tú eres una semilla y que Dios ha puesto en ti una semilla. Exacto. Y no importa si en tu vida estás de cabeza, mientras busques la luz, vas a salir adelante, vas a crecer. Y además lo que más le ha gustado a la gente es que le hemos cambiado el concepto de primavera. Se han dado cuenta que no solo las plantas florecen, sino florece todo, florece uno por dentro, ¿no? No es solo para los enamorados. Y no es solo para de septiembre. Capítulo 15. El siguiente programa, porque ya íbamos enlazando, anotando, juntando conceptos, ¿no? Nos dimos cuenta de que junto con la soledad, junto con el perdón, junto con todo esto del apego, venía un programa que era clave, que no nos dábamos cuenta porque parece que son cosas sencillas. Este programa era, y nos dio a todos con todo, cerrando círculos. Eso decían todos, apenas escuchaban. ¿A quién le toca, no? ¿A quién le toca decirlo? A Floja que me está viendo. A Floja que me está viendo. Parte del círculo. Cosas que pasan desapercibidas, pero que afectan en tu vida. Problemas de herencia, problemas de familia, metas que no has cumplido, rencores que tenías atrás. Hay una cuestión. ¿Cómo te das cuenta de que hay círculos sin cerrar? El espía intergaláctico, el ser en busca de contacto, tiene que saber esto. ¿Cómo te das cuenta? Muy bien, aquí me he anotado unas cuantas cosas. A ver. Cuando reniegas con algo que era del pasado, aparece y ¡pum!, te hace renegar. Esa persona, ¡pum!, te hace renegar. Ves en la tele una situación igual, te hace renegar. Primer síntoma de círculo no cerrado. Segundo síntoma de círculo no cerrado es que hay una historia que se repite. Es otra persona, es otra situación y no puede ser, otra vez me pasa lo mismo, otra vez el mismo borracho, otra vez el mismo celoso. ¿No? Jimena, por favor, quiero que des tu testimonio a la cámara ya. Y algo más. Una clave que era de cerrar círculos era revisar, por ejemplo, o tu armario o tu velador, donde habían muchos cachivaches. Ahí yo y mi hermana están un incendio en su terreno. ¿Por qué más? Piensa cuántos cachivaches del pasado tienes en tu vida, hay que irlos eliminando. Y esa energía te agarra. ¿Cuánta gente nos ha reunido en la calle? Mi hija ha votado todo, he votado todo. La cantidad de gente. Pero la Jimena dijo algo súper importante, porque yo también le doy bola a la Jimena. Bien, gracias. Y también ha dicho algo súper importante y ha dado la clave de cómo se cierran los círculos. Y no era abandonando, o odiando, o no perdonando. Sí, ¿no? Era con el deporte del amor, ¿te acuerdas, Sí. Jimena? El deporte del amor. Y eso tiene efectos milagrosamente liberadores. Palabras de Jimena. Vámonos al capítulo 16, tenemos que volar. El capítulo 16 estaba vinculado con las profecías. Tal vez un programa que uno decía, oye, ¿qué tienen que ver las profecías con la salud, con el agua y con todo ello? Pues tenía que ver con algo muy importante, porque después íbamos a hablar de otro programa. En las profecías decíamos que siempre se las ha asignado a gente solamente del pasado y no del presente, que no había como que la capacidad de conectarse con iba muy relacionado con este capítulo, lo juntaremos, que era el de los miedos. Justamente. Por eso hicimos las profecías, la Jimena riñó y todo, pero hicimos el de los miedos y el de las profecías, porque era esto, hay tanto miedo a tantas cosas que no nos dejan fluir. Las profecías justamente es eso, es un miedo no solo de las más apocalípticas, sino de las pequeñas profecías que te pueden hacer de lo que te va a pasar o lo que no te va a pasar. Entonces nos dejamos influir sin discernir y eso nos ata, nos atormenta, nos genera miedo y nosotros somos los causantes de aportar a ese miedo colectivo. Había una cosa más en el miedo para cerrar y volar al programa, ya no sé cuál estamos. ¿Qué pasa con el miedo? Pensamos que el miedo solamente es a las cosas malas, pero no era así, Jimena. No, ¿a qué era más también a las cosas buenas, a ser feliz, a ser próspero, a ser exitoso, a la pareja. Hay miedo, hay un montón de cosas. Así es. Yo quiero decir una cosa. Creo que lo principal del miedo es que no te deja avanzar. No puedes construir sobre el miedo y por eso tienes que enfrentarte y cerrar tus miedos. El miedo, señora, es amigo.
Sí. El miedo es amigo, el miedo es una advertencia, es para que prestes atención, no para que pides, no para que te entumezcas, simplemente es como una señal de tránsito. Es una advertencia, es una Una señal de advertencia para que bajes la velocidad, cheques bien y sigas adelante. Estamos claros con el miedo. Para esto ya tienes así un montón de trabajo para el año. Y una forma de practicar con el miedo, para eso nos inventamos un videojuego, que fue el capítulo 18, que es Gaia 1.1. Que lo entendieron la gente de 18 años para abajo. Donde tratamos de decir que esta vida es como un juego, que si de pronto te caes, pues ¿qué haces en un videojuego? Vuelves a intentar. No te frustras porque no pasaste de nivel, sino tienes más ganas para echarle adelante. Y mientras más te cuesta un juego, más ñeque le metes, más te Así gustas. es. Entonces, por eso era el Gaia 1.1. Ese era el capítulo 18. Y de ahí fuimos al capítulo 19, que era, nos encantó a todos, la almografía. ¿Cómo sacarle una radiografía a tu alma? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cómo andas? ¿Todo bien por ahí? ¿Todo bien por ahí adentro? ¿Te acuerdas de algún ejercicio de almografía, Jime? La lavada interna. ¿Cómo era la lavada interna? ¿Cuál? ¿La del muñeco? Sí. El que visualizabas un muñeco peluche de ti mismo y agarrabas, Sí, lo jabonabas, qué lo cool. limpiabas, lo exprimías, le sacabas la mugre con el agua y cada vez lo ibas limpiando más y que era un reflejo de lo que te pasaba. La que más me gustó a mí, pero ha sido la última, la de La de estar con el Jesús. Maestro Jesús todo el día. Sí, esa es lo que tienes que Esa decir era muy ahora y buena. hacerles recordar. ¿Cómo era? Era que en la mañana cuando despiertes le digas a Jesús o al maestro en el que tú crees, en este caso Jesús, en el que sea tu fe, y era acompáñame todo el día, pero ¿Qué tal todo el si- día. y no así acompáñame, sino, ¿qué tal si Como me acompañas amigo, todo como el cuate. día? Así, ¿no? Que te vayas al trabajo, vayas a la universidad e imagines que está contigo en el taxi, que te está charlando, que si de pronto viene alguien enojado, tú te das la vuelta, lo miras a Jesús, él te da el consejo. Y si viene una chica súper linda, ¿qué haces? Igual le pides el consejo, le pides la bendición. Pero todo el tiempo estás con Jesús. Si estás por decirte, te das tu descansito y estás tomando tu cafecito, pues que sea con el maestro, ¿no? Sí. Si en la noche estás cenando, que sea con él. Si estás triste, se lo charlas a él. Sí, yo creo que con la almografía terminamos de cerrar así esto de los ejercicios, porque estos son ejercicios espirituales básicamente. Te pido que siempre entres a la página web y los busques, o si no que consigas el libro El manantial de Anthony de Melo. Anthony Melo. Ahí hay un montón de estos ejercicios de almografía que te van a contra ayudar. De ahí pasamos al capítulo 20, que era el niño interior. Y lo más resaltante del niño interior era de que habían 6 capacidades que el niño los tiene muy desarrollados y los adultos como que de pronto lo han perdido. Sí, vamos a pimponear. Capacidad de asombro, Capacidad de juego, capacidad de aprendizaje, capacidad de perdón capacidad de creer. y capacidad de... Soñar. ¡Bien! Esas eran las 6 capacidades del niño, las 6 fortalezas que uno no tiene que perder por más que tenga Que hay que 80 desarrollarlas. Capítulo 21. La Navidad. Mucha gente dijo, Linda ¿por qué la han Navidad. dicho lo de la Navidad? Si hay religiones que no creen en esa fecha, si no se sabe ni siquiera si era en esa fecha. Ah, sí. So what? No importaba, lo importante es que una fecha tan importante para mucha gente y que muchas veces es muy comercial, la veamos de otra forma, igual que hicimos con la primavera, que aprovechemos estas olas energéticas en donde todo el mundo está enfocado en algo para crecer con eso que está enfocado. ¿Y cuál era lo fuerte de ello? Que nazca el niño Interior. en tu corazón, que tu pesebre sea tu corazón para recibir esta gran energía, a este hombre luz dentro de tu corazón. Esa fuerza de perdón, de asombro, de juego, de sueño, de crecimiento, de creencia, de aprendizaje, toda esta fuerza del niño, que aproveches la ola energética y lo hagas nacer en ti. Pasamos de ahí a lo que son las escuelas de la divina sabiduría en el capítulo 22. ¿Por qué hicimos las escuelas, Wolfgang? Este es el momento de defendernos. Era necesario, muchas de las antiguas creencias, inclusive de las nuevas creencias tienen un origen Sí, milenario. sí. Nos basamos mucho en la obra de Josefa Luque y en las escuelas de divina sabiduría que ella nos mencionaba, que era el estudio de la sabiduría del universo, de Dios, que no es tangible acá y que era otro tipo de estudio, ¿no? No era sacarlo de arriba, de los archivos de la luz. Otras formas de ver el mundo, ¿no? Sí, Sí. Y yo creo que Pues. el de las escuelas va muy conectado con el de Arpas Eternas, que fue el capítulo siguiente, porque nosotros necesitábamos como entregarles, como regalarles algo tan lindo que habíamos encontrado, y sobre todo que eran como columnas, donde muchas cosas se pueden pasar. Y aunque se hayan dicho hace cientos de años,
o decenas de años o miles de años, son cosas tan fuertes como esa frase que se me quedó acá, que es: siempre ocúpate de extraer de todas las cosas, del fondo de todas las cosas, lo más bello que hay en ellas. Eso era un pilar clave que uno tiene que Pero había un ahí. pilar todavía mucho más grande en las escuelas de la vida severa. Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Clave, totalmente clave. No importa cuál sea la religión mientras hagas eso, no importa cuál fuere el Dios, siempre y cuando lo ames por sobre todas las cosas, pero sobre todo al prójimo como a ti mismo. 23 capítulos. Sí. Tenemos que irnos al corte. Han sido 23. Nos queda un minuto. Nos queda un minuto Sí. para introducir a lo que va a ser el capítulo 24, que es este. Sí. El capítulo 24 es el por qué hemos hecho 23 capítulos, básicamente. ¿Para qué hemos hablado de todo esto? Simplemente por lo que nos vamos a hablar en el próximo bloque, que es Jimena Quiroga. La misión. No la película, la misión. Muy bien, manda el programa. Vámonos a un corte, ahora volvemos.